Buenas a todos, gente. Hace unas semanas os subí un vídeo al canal de Compras Manga donde os hablé de uno de los finales de una de esas series que para mí significaron mucho a lo largo del tiempo su lectura, que es la de Komi-san no puede comunicarse. Y en ese vídeo también os adelanté que quería hacerle un vídeo especial a esta serie, sobre todo para comentar cómo fue su transición, cómo fue sus comienzos y cómo fue su final. Y eso es precisamente lo que vengo a traeros hoy, en una sección que vosotros ya conocéis llamada El Antes y el Después, donde os hablo de mis primeras impresiones al leer un manga y las finales al acabarlo. O sea que en el vídeo de hoy vamos a hablar de esto, vamos a hablar de la evolución de Komi-san y os voy a explicar si me parece una obra genial o una obra que ha sido víctima de un poco de caer en una continuidad que a veces abrumaba un poquillo. Y sobre todo una pregunta muy importante que mucha gente nos hacemos: ¿merece la pena esta serie y merece la pena que tenga una tercera temporada su anime? Pues es lo que vamos a desmigar en este vídeo. Esta historia nos cuenta cómo Shoko Komi es una alumna de instituto de la institución Itan, un sitio donde no tarda en ser venerada y admirada y conseguir una gran legión de fans gracias a su belleza y a un estilo y una elegancia naturales que le llevan a ganar una legión de fans sin precedentes. A pesar de que era joven, parece ser bastante fría, reservada y no querer hablar con nadie de los que la rodean. Sin embargo, Hitohito Tadano, un estudiante promedio de la academia, es el único capaz de ver qué hay más allá del carácter frío y reservado de Shoko, que es el hecho de descubrir que la joven tiene un trastorno de ansiedad social y problemas de comunicación que le llevan a ser increíblemente introvertida y no poder ni siquiera entablar una conversación directa con ninguna persona del instituto. Por suerte, Tadano es el único dispuesto a querer ayudar a Komi y sobre todo especialmente cuando la joven tiene un gran deseo como es el de conseguir reunir 100 amigos, es decir, ser una chica popular pero conservando por supuesto amistades y ganándose la confianza de la gente, siendo capaz de superar sus problemas de ansiedad. ¿Podrá conseguirlo? Pues es lo que veremos a partir de esta fantástica historia. Sin duda alguna, para mí Komi-san es una de esas historias que la verdad es que tienen un mensaje muy bello sobre la amistad detrás. La verdad, me encanta la fascinación de esta historia por intentar mostrarnos como una personaje que tiene grandes problemas de ansiedad como es Komi, empieza a evolucionar poquito a poco para convertirse en alguien totalmente afable, alguien que de verdad ha luchado muchísimo por intentar superar sus miedos y ansiedades en una fantástica historia de 18 volúmenes que os puedo garantizar que es una auténtica maravilla. Sin embargo, estos 18 volúmenes ha hecho que esta historia chirríe un poquitillo y es precisamente lo que quiero comentar en este antes y después. O sea que vamos a empezar por lo más básico de esta historia, que es adentrarnos en su primera temática, dándonos a entender que en esta obra en un principio se trataba de una comedia escolar. Y la verdad es que esta historia es lo que refleja a la perfección en todo momento, ya que la verdad es que esta trama refleja no solo el día a día de Komi por intentar hacer pequeñas acciones que le llevan a superar su ansiedad social, sino también el ver cómo poco a poco vamos viendo cómo nuestra reina de hielo se va convirtiendo en algo más prometedor, más activo, más abierta a confesar sus sentimientos, y esto todo es gracias a la ayuda de Tadano, quien se convierte en su refuerzo por conocer a toda clase de gente con la que irá entablando amistad Komi, descubriendo mucho más de lo que se ocultaba detrás de ella y sobre todo exponiendo muchísimas caras que no conocíamos de la personaje. Y la verdad es que esta historia, simplemente por ver las reacciones de Komi en todo momento, de ver momentos totalmente absurdos derivados simplemente de personajes que están completamente locos, interactuar con nuestros protagonistas, que es lo que convierte esta historia en algo totalmente divertido, y ya solo por la parte de la comedia funciona terriblemente bien. Y sinceramente, gente, por la parte de la comedia esta historia ya funcionaría la mar de bien. Yo, cuando empecé a leer Komi-san, sentía que esta historia no iba mucho más allá de la comedia, la verdad. Había muchas historias de manga que se enfrentaban simplemente en la amistad, en el cariño, en el compañerismo, y no derivaban en nada más. Pero ¿cómo iba a saber yo de que esta historia poco a poco se iba a ir convirtiendo en una comedia romántica, ofreciéndome uno de los romances más puros que he visto nunca en un manga?
Porque al principio del manga no apostarías ni un céntimo a pensar que Komi y Tadano podían acabar juntos, por el simple hecho de que Tadano se le veía como un personaje bastante normalito, bastante serio, bastante que a lo mejor solo buscaba el bienestar de Komi y no pensaba en ella de otra manera, pero la evolución que tienen estos dos personajes para poder enamorarse, confiar el uno y el otro y llevar su relación a un punto donde es un interés romántico serio y adulto es simplemente fantástica. Es lenta pero muy bien construida por su autor y la verdad es que me hace alabarla muchísimo, de verdad. No esperaba nunca que estos dos personajes acabaran juntos, pero la verdad es que lo hicieron muy bien su relación para que llevara a buen puerto. Y por supuesto, esto no es solo algo que se deba a Komi, sino también a ver cómo esta obra va haciendo una evolución de Tadano simplemente increíble, de ver cómo ese chico promedio, ese chico que inevitablemente estaba destinado a no ser uno más del montón, acaba convirtiéndose en el refuerzo positivo más grande que nuestra protagonista haya podido tener. Tadano es uno de esos personajes que tiene una evolución tan fantástica durante la historia y nos hace ver que es un personaje que de verdad merece tener a la chica más preciosa del mundo por sus actitudes y la manera de ser, que rompe mucho una baza en los protagonistas masculinos de este tipo de historias, de verdad. Qué gusto encontrarte a alguien como Tadano que se muestra firme, se muestra serio, pero se muestra como alguien que por supuesto ha conseguido que la evolución de Komi sea tan factible y uno de los motivos principales por lo que estos dos acaben juntos, de verdad. No me pude alegrar más por ellos de que consiguieran la felicidad que tanto tiempo se les había arrebatado a los dos. Pero por supuesto, gente, esta obra pues hace reflejo de eso, a veces reflejo de la evolución de unos personajes que por supuesto se va mostrando en todo momento de la trama, pero sin ninguna duda es una obra que te ayuda a reflexionar sobre la ansiedad social. Y eso siento que la verdad es que el mejor ejemplo para poder magnificarlo es por supuesto en la precisa evolución de Komi. Y es precisamente lo que vamos a tratar en el siguiente punto, hablando primeramente de cómo era Komi al principio de esta historia. Uno de los puntos más fascinantes de esta obra es ver cómo todo un universo puede llegar a verte de una manera y que tú por dentro te sientas completamente distinta. Cierto es que Komi por supuesto tiene muchos talentos para llamar la atención en la gente. Es guapa, es elegante, tiene gran talento para la educación y por supuesto también todo lo que hace está muy bien hecho y es muy perfeccionista, pero en cambio por dentro es una persona increíblemente tímida, algo que no tarda en ver Tadano y que por supuesto le va marcando y sacando de su zona de confort. Es decir, vamos viendo en todo momento que Komi al principio de la historia era una persona que ni siquiera podía hablar, que tenía que apuntarlo todo en una hoja de papel o en una pizarra porque no se atrevía a hablar con nadie. Y eso es lo que hace la ansiedad social. Eso es lo que marcó por completo a nuestra protagonista al principio de la historia. Y mira que a pesar de que todo el mundo la viera como la reina que ella era, pues por supuesto ella misma no se reconocía como tenía que serlo, no se reconocía como una persona que por supuesto tuviera amigos, no se consideraba alguien que por supuesto pudiera evolucionar y cambiar de la manera que lo hace a partir de la serie y por supuestísimo eso es lo que para mí marcó el primer toque para que Komi-san pudiera ser uno de esos personajes que acabara brillando con luz propia. Y eso es precisamente lo que vimos en tomos posteriores, ya que aquí, finalmente, en los últimos tomos, o bueno, quizás a lo mejor por la mitad de la serie, la verdad, gente, creo que Komi va haciendo una evolución bastante clara de esa serie, Komi-san se convierte en Komi-sade, la persona que estaba destinada a ser. Y es que, de verdad, gente, leer los últimos volúmenes de Komi-san y ver que ella por fin puede hablar con las personas, que a pesar de tener todavía esa timidez, poco a poco la va venciendo para cosillas tan pequeñas como por ejemplo hablar con una amiga, poder tocar en los piercing o evidentemente hacer algo tan sencillo como escapada con chicas, es lo que para mí tiene ese encanto del personaje, es la evolución de todo lo que ha conseguido durante toda esta trama y sobre todo romper ya por fin esa imagen de reina de hielo perfeccionista y tan increíble que todos sus compañeros de clase la habían forjado, porque lentamente Komi-san para ellos se convirtió simplemente en Komi-san, se convirtió en esa amiga un poquillo rara con sus pocas peculiaridades, pero que no era tan perfecta como ellos pensaban, que evidentemente Komi tenía mucho más de sí para darles a ellos y por lo que ella acabó evidentemente consiguiendo los 100 amigos que se proponía para esta historia. Y la verdad es que la Komi del principio respecto a la Komi del final es una fantástica evolución que esta historia te da de manera flagrante.
Como veis, gente, todo lo que he desarrollado hasta ahora de Komi-san es todo lo bueno, porque sin duda estas dos patas son las que sostendrían fantásticamente la serie, pero lamentablemente hay que añadirle una tercera pata que la deja un poco cojeando y es la que, en mi impresión, es lo que ha dilatado mucho más la serie. Y esas, inevitablemente, sus secundarios. Secundarios que empezaron brillantemente, pero que lamentablemente luego tuvieron sus problemillas. Pero vamos a empezar por la parte de delante. Vamos a empezar de cuando esta historia nos ofrecía secundarios completamente geniales y únicos. Porque sin ningún tipo de duda, algo tan importante como Komi Tadano durante toda esta historia era sin ningún tipo de duda todos los secundarios que aparecían en esta serie, siendo cada uno más alocado que el anterior y teniendo por supuesto su encanto. Desde Najimi Osana, que era ese típico amigo de la infancia que desafortunadamente nunca supimos durante todo el desarrollo de la historia si era un chico o una chica, o por ejemplo también Himiko Agari siendo una chica algo rubenesca y que por supuesto también tenía unas particularidades que bueno, que poco a poco el manga fue desmigando, pero que en fin, que también lo hacían un personaje bastante divertido, como por ejemplo Nene Onemine, que también la chica que era lo más parecido a una hermana mayor que tenía Tadano, Rumiko Manbagi, que fue un personaje clave en el desarrollo de la evolución de nuestros protagonistas a pesar de su peculiar aspecto de Gal, y así una sinfín de personajes geniales que por supuesto dotaban a esta serie de, vamos, de una particularidad increíble, que cada vez que Komi conocía a un amigo, pues por supuesto lo hacía para descubrir una personalidad completamente distinta y arbitraria que te ponía en situaciones totalmente terribles para una persona que tenía ansiedad social, y que era el gag cómico de la semana. Era ver a quién conocía a Komi, a quién conocía a Tadano y por supuestísimo darnos dosis de personajes que de verdad eran el núcleo de la serie. Pero lamentablemente, y como se suele decir siempre, mucho es problemático. Y eso es precisamente lo que siento que le pasó a Tomohito Oda. Porque marcarse una ambición tan grande como hacer que Komi tuviera 100 amigos es lo que para mí desafortunadamente condenó un poco esta obra. Ya que yo puedo entender que crear 100 personajes distintos de manga puede ser una tarea hercúlea, y si no que se lo digan al de las 100 novias, pero es que llegó un punto en que los nuevos personajes que se nos presentaban en esta trama no aportaban tanta originalidad como los más recientes, la verdad. Te da una sensación como que ya aquí había desgana en meterlos, un poco de que a lo mejor no aportaban trascendentalmente a la trama, y lo más peor de todo fue el hecho de que poco a poco Tomohito Oda les fue concediendo capítulos especiales a ellos, capítulos donde la historia estaba únicamente protagonizado por ellos, y desafortunadamente yo sentía que esos capítulos no acababan de funcionar, porque inevitablemente sentía de que ellos no podían soportar el peso de la trama de Komi-san, simplemente eran el gag recurrente de la semana y muchas veces se me hacía muy pesado tener que leer un capítulo solo protagonizado por alguno de ellos. Una verdadera lástima, aunque dentro de esos capítulos puedo rescatar unos que sí que me gustaron mucho, que eran el pasado de los padres de Komi-san y un pequeño capítulo que también nos explicaba la historia de la abuela de Komi-san. Y esos capítulos para mí valen oro, porque nos explica el pasado de lo que derivó en la personalidad de nuestra protagonista, y sin duda fueron geniales, porque ver cómo estos padres también tuvieron su evolución en el mundo fue simplemente fantástico. Y historias de amor muy bonitas y adorables que por supuesto para mí significaron, vamos, esa reconciliación con personajes secundarios de los que no esperaba nada y que acabaron sorprendiéndome. Así que gente, vayamos con la parte de las conclusiones para hablar un poquitillo en general de la historia. Primeramente, ¿yo recomendaría Komi-san a la gente? Pues por supuesto que sí. A pesar de ser 18 tomos larguitos, esta historia creo que consigue su objetivo en todo momento, que es demostrarte que la ansiedad social se puede vencer, que hay gente que por supuesto en tu vida te puede ayudar a superarla y que poco a poco te puedes llegar a convertir en una persona como Komi-san, que puedes pasar de ser la cosa más introvertida del mundo a convertirte en alguien que quizás tengas tus problemas, tengas todavía tu timidez, tengas todavía tus problemas, pero poco a poco te puedes llegar a abrir a la gente. Y eso sinceramente fue un balance de lo que a mí mismo me pasó. Yo mismo, en mi juventud, fui una persona terriblemente introvertida. Y fue llegar al instituto y cambiar completamente y abrirme más a la gente y emprender
un viaje que yo mismo tuve que dar para abrirme más al mundo, para descubrirme que era único como estos personajes y hacerme entender que la vida es eso, que la vida es saber valorarte a ti mismo y hacerte florecer como persona. Y esta serie yo creo que es el vivo reflejo de eso y por lo tanto es por lo que lo recomendaría. Pero también, por supuesto, y ya que hemos abierto ese cajón al principio de este vídeo, pues por supuesto, inevitablemente, vamos a hablar seriamente. ¿Komi-san merece su tercera temporada de anime? Pues creo que este vídeo es la prueba de que sí. Gente, no me puedo creer que a día de hoy Komi-san se haya quedado en 2 temporadas y que nos hayan privado de una tercera, sobre todo especialmente cuando en la último capítulo de la temporada se nos hace un teaser de lo que va a venir a continuación. Es triste, pero espero que Komi-san tenga finalmente su resurgir, que tengamos una tercera temporada y creo que esta serie puede dar hasta una quinta, de verdad. Espero que sea así, porque creo que la historia de Komi y Tadano merece mucho llevarse a terreno del anime y sobre todo la segunda temporada nos lo demostró con creces. O sea, que para que esta historia tenga su merecida popularidad, pues vamos a hacer unos pasos sencillos para intentar hacer que esta, tenga más reputación, que es por supuesto que apoyes este vídeo. ¿Y esto cómo lo puedes hacer? Pues por supuesto con un buen like, compartiendo este vídeo con amigos, familiares, conocidos, que sepas que adoren a Komi-san o que no la adoren y quieras que la descubran con este vídeo, pues dale a ello. Más cosas que puedes hacer, déjame en comentarios qué te parece esta historia. ¿La amas? ¿La odias? ¿Quieres esa tercera temporada tanto como yo? Déjamelo saber en los comentarios. Y venga, suba un poquitillo arriba de los comentarios y dale al botón de suscribir, que sabes que eso me motiva para sacar vídeos como este y muchos más que están por venir. Dale a la campanita para que no te pierdas ningún vídeo que venga a futuro y por supuestísimo ya estaría todo en este vídeo, salvo recordarte lo más básico y típico y tópico que suelo decir para acabar todos mis vídeos. Que recordate que mi nombre es Frankie Fandes, que este es el Otaku Gen y que nos vemos en el siguiente vídeo. Bye bye.